¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos nuevamente como todas las mañanas a este espacio del estudio de la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos como lo hace y nos sigue en el estudio diario del un capítulo diario de la palabra de Dios, capítulo número 92 del libro de los Salmos. Gracias por acompañarnos, comparta, suscríbase y también comente así para poder llegar a muchos más con el estudio de la Biblia. Qué bueno es tener contacto con la palabra de Dios e iniciar la semana con la sabiduría divina. Quédate hasta el final y vamos a leer juntos el capítulo número 92. Vamos a pedir la bendición de Dios y leeremos el capítulo 92. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un nuevo día que nos das, por la oportunidad de abrir nuestros ojos, comenzar las actividades de este día, de esta semana. Pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces leyendo el capítulo 92 del libro de los Salmos. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué lección puedo sacar o sacamos para nuestra vida diaria y fortalecimiento de nuestra vida diaria? Capítulo 92, versículo número 1 dice: Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. La alabanza totalmente a Dios es bueno, porque Él es el creador. Él no impide la alabanza a Él es el creador, nosotros sus criaturas. ¿Y cómo nosotros alabamos a Dios? Bueno, mire, versículo 2 dice: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. De esta forma nosotros alabamos al Señor también, anunciando o poniendo en primer lugar a Jehová de los ejércitos cuando tú te levantas en el transcurso del día y al atardecer, dice anunciar y decirle que Él es el que nos da su misericordia, su gracia y su perdón. Esta es nuestra oportunidad de testificar. Y dice en todo momento, porque dice por la mañana y por la noche, es decir, abarca desde la mañana hasta la noche, anunciando que Cristo, que Dios, Jehová es eterno, por siempre y para siempre. De esa forma alabamos al Señor. La adoración del Señor es cotidianamente, es a través de toda nuestra vida, de nuestra existencia. No solamente es en el templo, no solamente es en una congregación, en una iglesia, cuando vayamos, tiene su lugar, pero glorificar a Dios es un estilo de vida, y aquí está diciendo desde la mañana. Son las lecciones prácticas y sencillas que necesitamos hacer. Versículo 3, en el decacordio y en el salterio en tono suave con el arpa. Versículo 4 dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tu mano me gozo. El único que nos da alegría al corazón y alegría eterna, no momentánea, es Jehová de los ejércitos. Hay cosas en este mundo que nos dan alegría, satisfacción, nos dan momentos de felicidad, pero la felicidad eterna, el gozo eterno, solamente es Jehová de los ejércitos. Y es bueno sentirnos contentos por en algún momento, algún evento que pueda estar en nuestra vida, pero el gozo que Dios da es un gozo eterno. Dice, en las obras de tus manos me gozo, porque tú eres obra de las manos de Dios. Entonces tenemos que gozar y glorificar, porque tú tienes vida, tenemos vida, estamos hablando y estamos leyendo su palabra, y debe ser un gozo vivir para Él. Dice ahí versículo 5, dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundo tus pensamientos. Dios es tan grande, obras profundas, obras grandes, que no algunas no logramos entender, pero Dios nos ha revelado sus obras maravillosas. Versículo 6, el resultado de un hombre que no reconoce, de un personaje que no reconoce a Dios, de una dama, de un caballero que no reconoce a Dios, lo considera necio.
Y miren lo que dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Es decir, cuando no reconocemos como nuestro Dios, como no alabamos a nuestro Dios, cuando dice ahí, no somos felices en Él, entonces será todo lo contrario y nos llama necio. No sabemos por qué, porque lejos de Dios nos convertimos en necio. Y un necio no se sabe conducir. Y lejos de Dios, tú y yo no podemos conducirnos. Cristo mismo lo dijo. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que separarnos de Dios, no recibir la sabiduría de Dios, nos convierte en insensatos y en necio, haciendo nuestros propios caprichos, nuestros propios planes y dejando de lado al Eterno, que Él nos ha creado, que Él es grande, cuán profundos son sus pensamientos, sus obras y todo. Entonces, versículo 7 menciona lo siguiente: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Dios dice, lejos somos necios, insensatos, impíos. Y pareciera que los impíos brotan en abundancia y sus obras pareciera que trascienden, o pareciera que van a progresar mejor que tú estés sirviendo a Dios. Dice él, sí, pero para ser destruidos, para ver, para notar el destino de los malos. Dice, pueden florecer momentáneamente, pero al final la iniquidad los arropará y serán destruidos. La lección de esta mañana en este espacio de este capítulo es: separados de Él nos convierte en necios, dice la palabra del Señor, en insensato, en impíos, para ser destruidos. Así que por eso Dios nos habla esta mañana a través de este salmo. Dice, mire el versículo 8, es interesante lo que dice el versículo 8, si usted tiene su Biblia, dice, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Dios es eterno, para siempre es altísimo, grande, poderoso, que sostiene este planeta, sostiene el universo, te da la vida, te da el sustento, es el Altísimo, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Es decir, la garantía de la victoria de Dios está allí. Los enemigos de Dios serán destruidos. Entonces, alejarnos de Dios nos convierte en necios, nos convierte en insensatos, en impíos, para ser destruidos y ser esparcidos. Entonces, no podemos solos. La palabra de Dios así lo dice. Dios nos habla esta mañana y dice claramente que Él es el Altísimo. Entonces, dice, y nos convertimos en enemigos de Dios. Alejarnos de Él, no querer aceptar el mensaje, no entregar tu corazón a Cristo y seguir en tus propios caminos, te convierte claramente en enemigo de Dios, en necio, en insensato, en enemigo para ser destruido. En cuanto, mire lo que dice el versículo 10, y esto es bien interesante lo que dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El búfalo es un animal fuerte, que nada impide y él camina y tiene fuerzas. Es un animal que no se detiene, que nadie lo puede detener, tiene una fuerza. Y entonces Dios dice, si tú estás conmigo, y aquí el salmista dice, mis fuerzas que son tan pequeñas, ¿verdad? Porque tu fuerza, mi fuerza comparada con la del búfalo, es imposible medir nuestra fuerza. El búfalo tiene fuerza, te arrastra y no puedes pararte delante del búfalo, te lleva por todos lados, te destruye. Y entonces dice, si yo sigo confiando, reconozco a Dios, entonces esas fuerzas débiles que yo tengo, Él las aumentará y seré invencible como el búfalo,
pero el que da esa fuerza es Dios. No es tu capacidad, no nosotros, dice, aumenta la fuerza, se está refiriendo a Dios. Es Dios que es fuerte, es Dios que es eterno y comparte con nosotros esa fuerza para seguir en medio de la tormenta y mantenerte firmes, así como el búfalo. Nada lo impide pasar tormentas, nada lo impide detener a su paso. Él camina, él arrastra y él va fuerte. Así tú y yo, dice, dile esta mañana, Señor, aumenta mis fuerzas. Mis fuerzas están débiles, estoy flaqueando, estoy a punto de perecer, pero tú eres el que aumenta mi fuerza. Como aquí pone el ejemplo, dice, como la del búfalo. Y esta mañana, si tú ya no tienes fuerzas, si tus fuerzas se están debilitando, dile al Señor, Señor, aumenta mis fuerzas frente a esta enfermedad, aumenta mis fuerzas frente a la pérdida de mi familia, frente a la situación de mis hijos, aumenta mis fuerzas ahora que no tengo un empleo, ahora que tengo deudas, Señor, aumenta mis fuerzas. Ahora que me encuentro enfermo, tengo un familiar enfermo, tengo una situación de enfermedad, tengo una situación de cáncer, tengo una situación de lo que yo estoy pasando, dile esta mañana, auméntame las fuerzas. Y Dios nos aumenta para sobresalir, para seguir, porque Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Versículo 11 dice, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de lo que se levantan contra mí de los malignos. Versículo 12, la promesa de Dios. La promesa para aquel que reconoce al Altísimo, que reconoce la bondad de Dios, que no decide ser necio, que no decide ser insensato, que no se convierte en enemigo de Dios. Ahí está la promesa. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Una palmera que florece siempre está a la orilla de la fuente de agua, del río. Y esa palmera tiene unas raíces tan profundas y entonces a través de sus raíces se alimenta del agua que existe en el fondo de la tierra. El justo aumentará sus raíces y se fortalecerá con la fuente que es Cristo, el agua de vida, el agua eterna. Entonces tenemos que pedirle a Él, Señor, yo no puedo. Que mis raíces, mi mente y mi corazón se afiancen en las promesas de tu palabra, en ti que eres la fuente de agua de vida eterna, y florecerá aún en las adversidades, aún en los momentos de sequedad. Tu raíz estará conectada a la fuente de vida eterna. Si no será así, la raíz entonces no tiene profundidad y vendrá un viento y tumbará a la palmera. Pero una palmera que está fundada hacia la profundidad, entonces permanece y será como un cedro. Y es lo que dice Dios, el justo, el que busca a Dios, el que no decide ser enemigo del Señor, el que no es necio, el que no es insensato, él permanece en la dirección de Dios, estará firme, vigoroso. Versículo 13 dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes toda la vida. Aún desde niño, en la juventud, en la vejez, mantendremos ese vigor, no tanto físicamente, porque físicamente nos vamos perdiendo fuerza con el paso del tiempo. Pero estamos hablando de una forma espiritual, una forma emocional. Estarán vigorosos, estarán verdes, tendrán esa esperanza en Cristo que viene pronto y seguirán caminando y se fortalecerán. Y aun cuando la muerte llega, bajarán a la tumba vigorosos y un día el Señor los levantará. ¿Por qué? Porque se fueron vigorosos, llenos de esperanza, llenos de vida eterna, llenos de esa fe. Cuando Cristo venga, resucitarán, estarán siempre vigorosos hasta el último día de su existencia. Dile al Señor, Señor, ayúdame a estar vigoroso todo el tiempo
de mi vida, aún en las adversidades. Pero ¿cuál es el secreto? Depender de la fuente de agua de vida eterna. Y versículo 15, termina el versículo 15, dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Dios es justo. Dios siempre está impartiendo justicia divina para todo aquel que así lo desea. Así que esta mañana alaba al Señor por la bondad. Y no en un momento, en todo el tiempo que tú y yo podamos vivir, siempre alabar y glorificar al Señor, porque dice, es bueno alabar al Señor, es lo mejor. Él es el creador, Él es el sustentador, aún en la adversidad, aún en la cama de un hospital, aún en la cama de tu casa, aún en adversidades. Es bueno siempre alabar y glorificar el nombre de Jehová. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra tan hermosa que nos ayuda a fortalecer y enraizar nuestra vida en la fuente que eres tú, la fuente de vida eterna. Danos de tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Dele seguir al canal, suscríbase, comparta y mañana estaremos nuevamente con el capítulo número 93. Bendiciones.